Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 2 minutos. Gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre el cierre de espacios de información. Está con nosotros Serafín Valencia, catedrático de la UCA y periodista. Bienvenido, Serafín. Gracias, Kenia. Buenos días a los oyentes y también a quienes nos siguen a través de las redes. Así es, a través de las redes sociales. Recuerde que estamos transmitiendo esta entrevista a través de Facebook Live y posteriormente también queda en nuestro canal de YouTube. Serafín, recientemente supimos del cierre de algunos espacios informativos y también programas en vivo de un canal de televisión. Ya anteriormente también se habían venido cerrando algunos espacios en estos y en otros medios. ¿Qué lectura se puede hacer sobre este cierre de espacios que, surgieron en un inicio para informar a la ciudadanía sobre lo que acontece en el país, para entretener también, pero pues ahora cada vez nos damos cuenta que van cerrando los espacios y que por lo tanto los ciudadanos tienen menos espacios para informarse? Bueno, sí es lamentable. Primero lamentar pues lo ocurrido con el Canal 33, sobre todo con los colegas trabajadores, ¿verdad? Tanto periodistas como también personal empleado de esta empresa, que según los registros de la Asociación de Periodistas de El Salvador, son más de 50, otros hablan hasta de 100 personas que fueron despedidas. Prácticamente es una empresa que dejó de funcionar, una empresa de comunicaciones, ¿verdad? Entonces, siempre que se cierra un espacio de laboral, pues es de lamentarlo, ¿verdad? Porque se cierra uno y no creo que en las condiciones actuales haya posibilidad de reapertura o de apertura de nuevas empresas que dé empleo a esta cantidad de personas, tanto de periodistas como también de todo personal técnico y administrativo, ¿verdad? Así es que primero lamentar este hecho, toda esta gente que ha quedado sin la posibilidad de recibir un salario, de llevar su alimentación a la casa. Y bueno, lo segundo, pues también lamentar el cierre de un espacio precisamente de comunicación, de una posibilidad de poner en común las ideas, porque eso hace un medio de comunicación, ¿verdad? Por un lado, un medio de comunicación que tiene estos espacios de diálogo como de entrevistas, como la YSUCA, donde se ponen en común las ideas, donde hay posibilidades de conocer otros puntos de vista, y en definitiva, donde se practica en cierta forma la garantía de dos derechos claves, que son el derecho a la información de la población, el derecho a la libertad de expresión y, bueno, si queremos sumar otro derecho, es el derecho a saber, ¿verdad?, que está implícito dentro de todo este ejercicio. Así es que, pues, eso es como consecuencia de los cierres de estos espacios que lamentamos, insisto, pero que, como ya he dicho antes en otros lugares, este es como el resultado de toda una crisis que se viene enfrentando desde hace un par de décadas ya, los medios de comunicación. Creo que es como la conclusión, digamos, de todo un proceso que llevaría alrededor de unas dos décadas y media, si es que no 3 décadas, de crisis de los medios. Una crisis que está, digamos, planteada como por 3 elementos. Uno es la crisis tecnológica, lo otro es lo económico, una crisis económica,
Y lo último es una crisis política, que es lo que viene a dar como el golpe de gracia o es la cereza en el pastel que viene a concluir este fenómeno. Lo tecnológico, ¿dónde lo veo? Bueno, lo tecnológico, recordemos que ya por los años 90 comienza, digamos, a desmoronarse el tema de la primacía de la tecnología, que lo vimos primero a través de la industria musical, ¿verdad? Toda la transformación que tuvo la industria musical y que impactó también en la radio. Digamos, la industria musical tuvo su crisis del paso de los formatos del vinil, después de los CDs y toda la serie de dispositivos que ante el avance de la tecnología iban desmoronándose, ¿verdad? Finalmente logra medio sostenerse a través de los bancos de acceso pagado, la industria musical. Pero luego impacta también a las radios, no en su parte informativa, pero digamos en el tema de la producción y la música. Pero también no solo impacta a las radios, al sonido, también empieza a impactar a los periódicos, a la prensa escrita. Entra con fuerza a Internet y eso viene a afectar también, a hacer tambalear un poco el mercado clásico del sostenimiento de las empresas periodísticas. Durante la primera década de los 2000, recordemos que los periódicos corren a meterse a Internet precisamente porque surgen, estallan, digamos, las redes sociales y a la población tiene mayor acceso a conocer. Bueno, hubo un periodo casi de crisis de la que tampoco logran salir hasta hoy las empresas transnacionales de la información, las que nosotros conocemos como las agencias de prensa internacionales, ¿verdad? Las que no estaban tan especializadas, las que se dedicaban más que todo al comercio de la información global. Claro, hay otras con cortes más especializados que lograron sostenerse, como por ejemplo Reuters, que es una agencia especializada en información financiera, logran mantenerse un poco. Pero de por ahí viene, recuerdo por ejemplo el ingreso de los dos principales periódicos de este país, casi forzado, a Internet, que a finales de los 90, si no me equivoco, principios de los 2000, comenzamos a verlos ya en sus plataformas digitales, pero eran plataformas primarias, ¿verdad? Prácticamente entrar a Internet de manera obligada porque ahí había un público que los tenía que leer. Sin embargo, es una situación que no lograron ellos visualizar en términos mercadológicos, una forma de financiamiento, sino más bien se metieron a Internet porque tenían que estar ahí, porque había un público ahí que atender, pero creo que no se logró visualizar muy bien el tema del modelo de mercado. Y esto no es un problema solo de la prensa nuestra, sino que, insisto, es global, ¿verdad? Si no, veamos en Estados Unidos cómo están periódicos finalmente como el New York Times, el Washington Post y todos estos que finalmente terminaron de imprimir sus ediciones. Lo mismo que le pasó a Colatino aquí hace un par de meses en nuestro país. Es una crisis global y bueno, después esto acentúa la crisis económica en que caen finalmente estas empresas. Tiene que ver mucho también con este tema del modelo de mercado. Siempre estas empresas mediáticas estaban sustentadas, diría yo, en dos cosas claves. Uno es la publicidad comercial, pero sobre todo en nuestras latitudes, la publicidad gubernamental. Y aquí entra en juego otro elemento que es complicado hablar hoy por hoy en nuestro país, porque se ha visualizado más el discurso político partidario o politiquero que un análisis más, digamos, más pensado, más analizado, es decir, con criterios distintos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiende a hacer ver o hacer una crítica, válida por supuesto, a un modelo politiquero también de manipulación de los fondos públicos a través del reparto de la pauta publicitaria gubernamental.
Entonces, en estos dos pilares creo que se sustentaba el modelo de mercado de la prensa nuestra, principalmente los periódicos, bueno, los tres medios tradicionales, los periódicos, la radio y la televisión. Pero, insisto, esto también entra en crisis todavía más con la crisis política que se comienza a vivir a partir del segundo quinquenio de la década de 2010 en adelante. El aparecimiento también de un gobierno que se declara abiertamente antiprensa, lo empezamos a ver ahí por 2017 con el gobierno municipal en ese momento, y ya cuando el presidente actual ingresa a dirigir el país a partir de 2019, pues lo vemos también ya en sus políticas como país, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos ahora. Y de allí, obviamente las empresas mediáticas que ya tenían una crisis, insisto, todavía quedan en mayor complicaciones, ¿verdad? Y creo que en parte de eso tiene la explicación del cierre de operaciones de la programación en vivo de Canal 33. Es decir, cómo se queda hoy, solamente con un personal reducido, haciendo transmisiones solamente con el personal que opera los equipos de transmisión y con la producción enlatada, como le conocemos en la jerga mediática, ¿verdad? Y bueno, el problema es que hay esta crisis política, insisto, que viene a acentuarse todavía más, precisamente que no es una situación nueva, sino que esto del manejo arbitrario, discrecional y político de la pauta publicitaria ha sido siempre, ¿verdad?, de todos los gobiernos, pero que se ve acentuada hoy día. Se utiliza todavía con más ímpetu el uso de la pauta publicitaria como premio o castigo a partir de la línea editorial de las empresas mediáticas. Eso es complicado. El Estado no tiene ninguna regulación que yo conozca hasta hoy, a pesar de que instancias internacionales como la Corte Interamericana lo establecen. Hay una serie de principios básicos de regulación para la publicidad oficial. También la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA establece también un principio de libertad de expresión, el principio número 13, que establece condicionamientos y orientación para los estados para que sepan manejar la pauta publicitaria. Y bueno, para aquellos que estarán pensando y que han escuchado el discurso oficial o el discurso gubernamental, que estarán diciendo, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Estado con salir al rescate de las empresas privadas? Porque ese es el discurso que se está mal orientando o manipulando, porque ahí creo que hay una manipulación de esa perspectiva. Y pues les aclaro que desde 1947 surgió un informe. Ese informe se le llamó el informe Hutchins, de la Comisión Hutchins, que lo trabajó un académico estadounidense. Formó una comisión, ¿verdad?, pero la coordinó este académico estadounidense, Robert Hutchins, luego de un periodo de crisis también de los medios de comunicación estadounidenses, ¿verdad? Luego de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta de que las empresas mediáticas estaban enfrentando una crisis de credibilidad, una crisis económica, y eso los estaba derivando en una situación similar a la de ahora, ¿verdad? También hasta una crisis política, porque los políticos estaban atacando a la prensa, etcétera. Entonces, parte de la prensa estadounidense se reúne y dice, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y ahí surge este señor, y en 1947 se da a conocer este informe, y entre tantas recomendaciones y entre tantas resoluciones dice, bueno, miren, hay que tomar en cuenta que el trabajo de los medios de comunicación es un pilar fundamental para las sociedades democráticas. Desde allí se empieza a reconocer esto. Entonces dice este señor y la comisión, por supuesto, hay entonces que entender a las empresas de comunicación
no como meras entidades privadas de lucro, es decir, como entendemos a alguien que pone cualquier empresa que fabrique ropa, que fabrique calzado, que fabrique cualquier producto de necesidad humana, sino que dice, no, la empresa mediática tiene una enorme responsabilidad social. Primero, porque es una institución que forma parte del tinglado de la institucionalidad democrática, o sea, a partir de allí, porque es una institución garante de la democracia. Segundo, porque son empresas que trabajan con información, y esta información es la garantía de derechos humanos, ¿verdad? Ya dije al principio de esta intervención, derechos como la libertad de expresión, son garantes de la libertad de expresión, derechos como la libertad, como el acceso a la información, el derecho a la información, que son derechos humanos. Entonces, a partir de allí, esa es como la base, donde después se vienen desarrollando otras ideas que terminan con esto otro que ya he dicho, los principios básicos para la regulación de la publicidad oficial, que son recomendaciones de la Corte, y también por parte de la OEA, que se establecen algunos principios, entre ellos el 13, que es el más claro, sobre la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, la asignación de la pauta que debe ser equitativa, democrática y transparente, así lo establece este principio número 13 de la RELEVA, que es la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Así es que no son cosas inventadas, son cosas que están planteadas desde la misma institucionalidad democrática en el continente, y por tanto El Salvador debería estar sujeto también a ello, el gobierno de El Salvador y todos los gobiernos, ¿verdad? Deberían estar sujetos a esto porque son, digamos, como planteamientos, recomendaciones para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de los países, ¿verdad? Sí, interesante, Serafín, conocer ya esto que usted ha planteado, esas tres crisis tecnológica, económica y política, y también esta aclaración que se hace que, bueno, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto viene de hace mucho y tampoco ocurre solamente en El Salvador, sino que, como usted ya lo ha mencionado, esto ocurre en diferentes países. Hablando de esto último, Serafín, de la pauta gubernamental específicamente, esto de alguna manera ha venido afectando también la independencia que deberían tener los medios de comunicación, ¿verdad? Este es un tema, como usted ha dicho, bastante complejo, ¿verdad? Hablar de la pauta publicitaria. Sin embargo, creo importante también abordar un poco más este tema, ya que también ahí es donde se ha enfrascado también un poco el debate. Y bueno, y lo he escuchado y lo he leído decir, bueno, sí, pero si el medio tiene también una pauta gubernamental, ¿qué pasa entonces con la independencia de los medios? No debería, ¿verdad? No debería un medio, por recibir una pauta gubernamental, pues sujetarse a lo que le dice el gobierno de turno. No es el deber ser. Por supuesto. Ese informe de la Comisión Hotchkiss también plantea eso, ¿verdad? Que los medios de comunicación deben ser independientes. Es decir, la pauta gubernamental no es una cuestión, debe amarrar al medio. No debe amarrar, no es una condición. Por eso, precisamente, le delega esta responsabilidad a nivel de principios a los gobiernos, que los insta. En el caso específico de los principios básicos para la regulación de la publicidad oficial, va buscando estos principios, ¿verdad? Es decir, que los medios de comunicación deben ser libres e independientes, ¿verdad? Y una manera de buscar esa independencia es precisamente la regulación de la publicidad, para que no estén atados o para que los políticos que llegan a administrar los gobiernos no utilicen justamente la pauta publicitaria como premio o castigo, es decirlo de manera democrática, más bien, de manera diplomática, más bien en nuestros países se utiliza como una especie de extorsión. Si me seguís mi discurso te doy pauta, si no seguís diciendo lo que yo quiero que digas, entonces te la quito y yo sé que con eso te ahogo. Entonces, ¿qué preferís? ¿Seguir operando o morirte?
¿Qué es lo que les ha pasado a algunos en algunos momentos, verdad? Entonces, ¿qué es eso? Es una extorsión prácticamente, ¿verdad? Digamos, y eso no es solo aquí, si eso funciona en América Latina, ¿verdad? Hay casos de historia de décadas y varios casos, ¿verdad? Tanto en términos de crecimiento de las empresas como también de existencia y de vida de las empresas periodísticas y mediáticas. Pero el punto es este. En lo particular, yo creo que la publicidad entendida como publicidad gubernamental a estas alturas no debería existir. Mi punto respecto a esto es que el Estado o los gobiernos únicamente deberían de participar o de destinar fondos públicos a campañas educativas, campañas formativas y campañas culturales. Nada más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de publicidad se suele distorsionar el tema de la publicidad precisamente para promover imagen política de los funcionarios y para promover propaganda al final de cuentas. Mire usted esta lógica que a mí no me parece para nada provechosa para la ciudadanía. La publicidad gubernamental, que el último, que por cierto no es transparente en nuestro país, no se maneja de manera transparente. Hoy los montos de esa publicidad, el presupuesto para esa publicidad, para ese pastel publicitario, no lo conocemos, no sabemos de cuánto es. El último que supimos fue en 2020, que eran alrededor de 21 millones de dólares, lo que se destina solo a esa pauta, ¿verdad? Y la mayoría de eso se lo lleva la televisión, hasta donde conocimos. Alrededor del 80% se lo consume la televisión. Pero bien, mire usted esta lógica. Ese dinero, esos 21 millones de dólares que supimos que era el presupuesto para la publicidad gubernamental, sale de nuestra bolsa. Cada vez que nosotros pagamos impuestos, cada vez que a nosotros nos cobran nuestros impuestos, nos deducen nuestros impuestos de nuestro salario, y cada vez que el ciudadano o la ciudadana compra un producto en la tienda, en el mercado, se sube al bus, cada vez que hace una transacción de una cora de 5 centavos, allí está aportando una milésima parte, un centavito, una fracción de centavo para mantener al Estado. Entonces, en pocas palabras, está aportando algo a ese monto por publicidad. ¿Pero para qué? ¿Para que le mientan? ¿Para que le den garabato? ¿Para que le den atol con el dedo? ¿Para que le estén mostrando cada 15 segundos cómo circula el tráfico en un redondel y diciendo gracias a el político tal? ¿Para que le muestren cómo ha quedado de iluminada con colores partidarios una calle? Eso no, ¿en qué le aporta a la población? Eso aporta a la propaganda para fortalecimiento de la imagen de un político. Eso no debería de ser, digo. Allí yo pienso que es un gasto innecesario. Es decir, ese dinero debería aportarse en tantas otras necesidades que tiene un país en términos de educación, de culturizar a la población, de darle información para que mejore en su vida cotidiana. Invertirlo quizás en educación, en salud, y con tantas necesidades que hay para que la población aprenda hábitos tan importantes. Fíjese que hay algo tan importante que en el ámbito de la salud, que gracias a la fuerza de la pandemia nos vino a generar ese hábito, el hábito de la limpieza, el lavado de manos. Dicen allí algunos datos de los médicos que la pandemia vino a bajar en buena medida el problema de las infecciones gastrointestinales, que era una de las enfermedades más recurrentes, ¿no? De las Sí. enfermedades más recurrentes, según los registros epidemiológicos semanales y mensuales que lleva el Ministerio de Salud. Pues, sin embargo, Serafín, durante la pandemia no vimos campañas
campañas encaminadas a informar a la gente en los medios de comunicación, exacto, donde debería estar enfocado este dinero el que usted habla, exacto, ¿verdad? pero fíjese qué cosas tan básicas. Allí, en ese tipo de formación debería de enfocarse, de invertirse ese dinero. Cómo la población terminó generándose en cierta forma el hábito de lavarse las manos, de echarse alcohol, por lo general, desinfectarse pues las manos, ¿verdad? Por la presión social que había en el entorno del encierro y de la pandemia, etcétera. Pero digo, esto debería de fomentarse más. Entonces, hay necesidades tan importantes en otras áreas que no se están atendiendo, pero sí se está gastando, porque ese es un gasto de dinero en otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso debería de reformularse. Por eso es necesario, como dicen los principios básicos de la regulación de la publicidad, que los leo, son 6 principios, pero voy a leer nada más 5. Uno dice, necesidad de regulación legal, el primer principio. Los estados deben regular la distribución de la pauta. Entonces, debe legislarse, debe generarse una ley que sea transparente y equitativa, ¿verdad? La distribución. Acá no tenemos una ley de medios. Aquí no hay ni ley de medios, ni ley de protección a periodistas. Fue otra que la enviaron al archivo. Nomás llegó esta legislación que estaba en discusión, esa ley, ese proyecto de ley lo mandaron al archivo. Había una propuesta de ley de regulación y distribución, creo, de pauta publicitaria que la había llevado una organización llamada Redco, también la dejaron engavetada, la mandaron al archivo. Entonces, hay que legislar sobre ello. La publicidad oficial no debe promover explícita o implícitamente los intereses de ningún partido político ni de un gobierno. Es el principio 2. Pues ya acabamos de estar diciendo que aquí lo que se hace justamente esto que dice, que manda a prevenir este principio, ¿verdad? El 3 dice, la distribución no discrecional de la pauta. Y eso es lo que se hace cotidianamente, utilizarla como medio de chantaje. 4, descentralización de la pauta, para que no esté solo en manos de funcionarios. Aquí manda, por ejemplo, a desarrollar institucionalidad para la administración de la pauta publicitaria, es decir, que no esté en manos de Casa Presidencial, porque ¿quiénes son los que administran hoy por hoy la pauta publicitaria? Diría yo, Secretaría de Comunicaciones y hoy quizás Secretaría de Prensa, porque hay 2 secretarías, ¿verdad? Pero Secretaría de Comunicaciones. ¿Y eso dónde está? Casa Presidencial. ¿A qué manda esto? Bueno, la descentralización, la creación de una institucionalidad, de un consejo quizás plural, donde hayan ciudadanos, donde haya diversidad de los sectores de un país, para que ellos tomen las mejores decisiones y no que estas decisiones no dependan del criterio de una persona o de un político o de los caprichos de una sola persona al momento de distribuir esto, porque entre más concentrado esté el poder, ya sabemos los resultados, ¿verdad? Y el último, el número 5, dice que haya control externo, o sea, que haya contraloría, pues, que se pueda vigilar cómo se distribuye, ¿verdad? Que haya rendición de cuentas, etcétera. Todo esto para que no haya manipulación de la famosa pauta publicitaria. ¿Y por qué se pide rendición de cuentas? Pues por lo que usted había mencionado, porque ese dinero sale de nuestros impuestos. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos también vamos a hablar, Serafín, porque a partir de ese cierre de espacios de información, a la vez que se cierran espacios, también van surgiendo nuevas páginas que vemos por ahí replicando el discurso oficial, pero también desinformando, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué manera se está informando la ciudadanía salvadoreña en estos momentos? Vamos a hablar también de eso cuando regresemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa.
que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Continuamos con el espacio de la entrevista. Estamos hablando sobre los cierres de espacio de información en este país. Está con nosotros Serafín Valencia, catedrático de la UCA. Si usted quiere participar en esta entrevista, puede hacerlo justo en este momento, marcando nuestros números de manera directa, 2275-9501, 2275-9502. También recuerda, está habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779, o si desea, pues puede hacerlo también a través de Facebook Live, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Por cualquiera de esos medios usted puede participar y hacer sus consultas o sus preguntas a nuestro invitado de hoy, Serafín Valencia. Serafín, planteando lo último que habíamos dicho antes de irnos a la pausa, se están cerrando espacios en grandes medios, pero a la vez están surgiendo nuevas páginas, y digo páginas porque no se les puede llamar medios de comunicación, ¿verdad? En diferentes plataformas, Facebook, lo estamos viendo también a través de Instagram y otras redes sociales, páginas que están replicando el discurso oficial, que están desinformando también a la gente. ¿Cuál es el riesgo? Que pues en la medida que se van cerrando, como digo, estos espacios de estos grandes medios, también a la vez vayan surgiendo estas páginas que van desinformando a la población. Sí, es lamentable el hecho del cierre de espacios, medios de comunicación. Hay que aclararlo, ¿verdad? Es de lamentar el cierre de los espacios de medios de comunicación, porque un medio de comunicación tiene ciertas características, y es que el manejo de la información no es, una especie de capricho o de el resultado de una inspiración espontánea que alguien un día se despierta y dice, bueno, hoy he amanecido con ganas de ser comunicador, y agarra la computadora, crea un espacio en Facebook, en YouTube, que es donde abunda hoy la gente que hace esto, o abre simplemente su plataforma en cualquier red social y dice voy a hacer un live, que son los lenguajes de moda hoy, y ya, ¿verdad? Y eso lo convierte en un periodista. No, ese es un ejercicio de libertad de expresión, sí, pero eso no es informar, eso no es mucho menos periodismo, por una serie de situaciones, ¿verdad? Mientras que los medios de comunicación son empresas donde se emplean periodistas, donde hay procedimientos profesionales, técnicos y también de conocimiento científico, ¿verdad? Porque los periodistas no tuvimos esa inspiración de la noche a la mañana. Los periodistas hemos sido formados, tenemos técnica, tenemos conocimiento científico del procesamiento de la información, equilibrio de fuentes, investigación, entre otros procedimientos, ¿verdad? Entonces es de lamentar que la población pues esté asistiendo a un momento de ahogamiento, por qué no decirlo de esa manera, de algunas empresas periodísticas que no están siguiendo el guión gubernamental, ¿verdad? Y por el otro estén asistiendo al surgimiento de
plataformas digitales de desinformación, porque no se les puede llamar de otra manera. Son plataformas de distribución de contenidos, en la mayoría de los casos, desinformativos. Y allí encontramos cantidad de plataformas, cantidad de páginas web, cantidad de programas de youtubers, etcétera. Incluso algunos posiblemente hasta pagados, ¿verdad?, en todo este esquema digital. Y aparte, por supuesto, de las granjas de troles, ¿verdad? Eso es lamentable, precisamente porque están afectando precisamente el derecho a la información que tiene la ciudadanía, porque estar informado es un derecho, y estar informado debidamente, con información veraz. La veracidad no es simplemente una palabra al azar, ¿no? La veracidad tiene que ver con la cercanía a la verdad, que los hechos sean verificables y comprobables. Con eso tiene que ver la veracidad. Es decir, que si alguien hace una afirmación, pues tiene que ser sobre algo concreto. Si alguien da una noticia, tiene que ser sobre algo real, algo verificable, algo que ha ocurrido. No simplemente porque amaneció un día y se le ocurrió decir cualquier cosa y abre los micrófonos, abre la cámara de su computador y empieza a decir cosas. No, ¿verdad? Entonces, y lo oportuno es pues que la gente reciba la información cuando tiene que recibirla. Ese es el punto. Muchos de estos programas que aparecen en el esquema digital, pues carecen de todo eso. Y eso es lo que está abundando hoy. Lamentablemente, la gente se está informando más en estos programas digitales, está consumiendo más. No se está informando, sino está consumiendo más estos contenidos desinformativos. Una investigación del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA, en conjunto con la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, revelaba datos de del consumo de medios durante la pandemia, 2019-2020, y 2021, y es que la mayoría de gente está consumiendo lo que llama información, la gente. Es decir, la gente quiere informarse. Esa es una gran ventaja, porque la gente no ha renunciado a estar informada. Creería yo que es obviamente una necesidad humana, ¿verdad?, saber lo que ocurre en nuestro entorno. Pero lamentablemente está yendo a los canales de YouTube. ¿Cuál es una de las plataformas más visitadas? YouTube. Luego, el resto de redes sociales, ¿verdad? Facebook, Instagram. Y ahora diría, como la tecnología corre a pasos agigantados, hoy diría yo que otra plataforma muy fuerte para los jóvenes es TikTok, ¿verdad? Porque vemos que hay mucha actividad ahí, incluso de los políticos trasladándose a TikTok. Entonces, pero buena parte del contenido que fluye por estas redes no es información periodística, no es información verificada, no es información que aporte digamos, información de utilidad para la población. Más bien la está desinformando. Los políticos han sido tan hábiles de tomar por asalto estas plataformas de distribución de contenidos. Y ahí creo que ha hecho falta tanto a las empresas de medios, a las empresas mediáticas, la radio, la televisión, los periódicos, y también a nosotros los periodistas, ¿verdad? Tener la habilidad de ingresar estratégicamente a estas plataformas, porque estos son canales de distribución que las estamos desaprovechando los periodistas, los comunicadores y las empresas mediáticas, y las están aprovechando para sus fines los políticos y los partidos políticos. Sí. Tenemos una llamada en espera, vamos a dar paso en este momento. Muy buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenido, licenciado Serafín Valencia.
quiero decirle de que este sistema global, digamos, en lo que se respecta a lo coyuntural general, que es la política, las política económica y social, en el sistema global, después de la pandemia, como que el capitalismo mundial, valga la redundancia, se ha alborotado. Bueno, se nos cayó allí la llamada. Tenemos otro mensaje, vamos a dar lectura. Dice: buenos días, Kenny Serafín. El Estado obliga a los medios a tener pauta publicitaria gubernamental. Es una pregunta que nos hacen, que si es obligatorio. Sé que el gobierno excluye a ciertos medios, dice YSUCA, por ejemplo, no tiene pauta de ellos, pero digamos un medio así o uno nuevo, ¿puede obligarlos a tener comerciales del gobierno? Saludos. Otro mensaje dice: buenos días, la oposición sigue autovictimizándose, culpando al gobierno del cierre de un canal de televisión. Cerraron por problemas financieros en virtud de la falta de patrocinio porque no tienen audiencia. El Estado no está obligado a mantener a ningún medio con la pauta publicitaria. Tenemos una llamada. Buenos días. Volví a recobrar la llamada. Sí, adelante. Me interesa el programa. Sí. Quiero decirle que, licenciado, que en lo político, económico y social se están preocupando el capitalismo mundial, no ofendiéndolo, ¿verdad? Porque hoy está prohibido. Pero fíjese que en lo político, ellos lo que quieren es erradicar lo que se le llama izquierda, porque hay dos lados fuertes en lo que se respecta a la guerra de partidos políticos y sillas presidenciales. Entonces, en lo que se respecta, ellos quieren exterminar la izquierda, ellos quieren quitar del mapa la información, ellos quieren tener el poder total en todos los pueblos del mundo. En lo que se respecta a lo económico, ellos quieren saquear, como por ejemplo la Amazonía, ¿verdad? Los lugares ricos en oro, en petróleo, etcétera, que les favorece a ellos porque ellos tienen el dinero para trabajarlo. Y en lo social, ahí tenemos la gran pandemia. Querían erradicar, querían borrar del mapa la pobreza. Así es que eso es mundial lo que se está dando también en países políticos. ¿Qué nos queda, licenciado? Espero su respuesta. Muchas gracias y feliz día. Feliz día para usted también. Damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, don Serafín y Kenita. Soy Carlos Cali y estoy haciendo Tomás. Sucede que desde que yo tengo conocimiento, cada vez que un periódico o un periodista dice algo que ofende al gobierno porque el gobierno no es transparente, este periodista y radio, diario escrito son vistos como enemigos. El caso del diario El Independiente de Jorge Pinto, la Tribuna Libre, y últimamente hace como 10 años se quemó Colatino. En fin, cuando los gobiernos y los patrocinadores son personas que están jalando solo para su propio peculio, entonces cada vez que se está en contra de la forma de hacer las cosas es un enemigo y no es una forma política de decir, hombre, mediemos esto o qué sé yo, porque yo conozco periodistas que allá por 1955 tuvieron que irse a las bananeras de Honduras a huir porque aquí tenían una persecución porque eran opositores. Decir la verdad o tratar de hacerlo es tener un enemigo nuevo. Entonces, y ha habido también periódicos y radiotelevisoras y radiodifusoras, no como la UCA, que ahora también está siendo atacada, y a periodistas también, ¿verdad? Que al decir la verdad han tenido que cerrarlos. Entonces, en fin, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que escuchen YSUCA. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días al exponente. Bueno, primeramente sabemos que todos los medios de comunicación en este país pues son sociedades anónimas o en muchos casos son cooperativas, lo cual pues son de capital privado. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa privada pues va a estar sujeta a la eficiencia de la administración, tanto en ventas como en la administración financiera.
Entonces, y cada institución privada funciona en base a su presupuesto. Esto quiere decir que si no vende, pues si quiera si uno, como cualquier negocio privado, no va a subsistir. Y lo digo, es el caso del Canal 33, es una empresa privada que al final, pues, la administración determinó cerrarlo, pues porque, como se decía, ya no vendía, ya no se publicaba. O sea, el echarle es irresponsable el decir que es culpa del gobierno, porque el gobierno, como decía ahí una llamada anterior, pues un mensaje anterior, no es responsable de la administración privada de las instituciones privadas, valga la redundancia. Por otra parte, hay que tener en cuenta el periodismo en nuestro país está a años luz de ser un periodismo independiente, de ser un periodismo objetivo. Siempre van siguiendo una línea editorial de los propietarios, ¿vean? Y le dicen al periodista que anda en la calle, él sabe, le dice qué publicar y qué no publicar. Entonces, parte de eso también de la falta de objetividad en este país es la falta de independencia periodística, porque como les digo, siempre van a seguir una línea editorial de los propietarios. Muchas gracias. Bueno, gracias por su participación. Tenemos más mensajes. Dice buenos días y un saludo a su invitado. Una mala administración financiera no es problema del gobierno. Eso ya es un problema interno, dice. Y mucho menos sería un ataque al periodismo. Buenos días, muy de acuerdo con Serafín sobre el tema del uso de la pauta publicitaria para chantajear medios, pero ¿debería un medio depender del dinero entrante de la pauta publicitaria? A menos que se compruebe que el gobierno mandó a sus empresas, porque son empresarios, para sacar sus comerciales de ciertos medios. Creo que tan equivocado no está el discurso de que no es problema del Estado. Con esto no me pongo del lado de los fanáticos, solo trato de verlo desde la lógica. Gracias, nos dicen. Tenemos audios también que nos han enviado vía WhatsApp. Escuchemos. Buen día, les saluda Jaime Herrera de Santa Ana. Fíjese que yo noté algo, bueno, a través de la historia y previo al conflicto armado, era aparentemente coincidencia del discurso del gobierno, de los gobiernos autoritarios de ese tiempo, con los principales medios de comunicación, tanto radial como impresa. La televisión era mínima, pero ya en el transcurso del conflicto armado, esa dinámica en la que el derecho a hablar era como así una mercancía sencillamente, ¿no? Puesto que los sindicatos, las gremiales que no simpatizaban con el gobierno, tenían que pagar campos pagados, y no se le daba cobertura como información, ¿no? Posteriormente, ya al fin del conflicto armado, se fue estableciendo como que los medios principales de comunicación y ciertas grandes gremiales, tanto radiales como televisivas, estaban orientadas a favor del partido que estuvo 20 años en el gobierno, y posteriormente fueron acallados, ¿no? Reducidos y se les fue bloqueada. Incluso quiero ser sincero, la YSUCA, ¿no? Por ejemplo, en los programas de comentarios y en los programas de reflexión, o como el que en este momento tenemos, había interferencia. Yo le estoy hablando de Santa Ana, y en este último gobierno anterior y este actual ha estado ocurriendo lo mismo. Muchas veces en el momento en el que está la sección de comentarios, que son una sección de reflexión muy profunda y muy excelente de la radio, hay interferencia, y aquí en Santa Ana es bloqueado. Misteriosamente, después que eso pasa, ya la transmisión de la radio se escucha perfectamente. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días a usted y al amigo compañero Serafín Valencia. Solo, aparte de hacer un comentario, tengo una pregunta que yo creo que Serafín conoce muy bien la respuesta. Primero el comentario. Hay un abandono total en los medios en el aspecto artístico-cultural. Hablo como trabajador del arte y la cultura. Hay más cosas inútiles que útiles en los medios de comunicación.
para educar, para transformar a esta sociedad. Ese es mi comentario sencillo, pero también la pregunta, Serafín, ¿por qué abandonamos nosotros como sociedad civil los procesos de educación popular? Tú hablaste un elemento clave sobre la tecnología. Hemos abandonado los procesos de educación popular. ¿Y por qué se abandonan los medios de procesos de educación popular en una sociedad convulsa como la nuestra y contradictoria? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por participar. Voy a leer 2 mensajes más porque son bastantes los que nos han llegado. Dice, saludos Serafín Valencia, en la era de arena ya sabíamos cómo eran los medios conocidos. En la era del FMLN pues estaban los medios areneros, como siempre, bombardeando para acabar con la imagen de los gobernantes de entonces, y son los mismos de la era arenera. Hoy empieza a verse el fin de esa era caprichosa de la ultraderecha mediática. Sin embargo, hoy, ¿qué tipo de medios prevalecen? Me pregunto. Por lo menos la YSUCA es el medio que más escucho para informarme y formar un criterio de la realidad. Otro mensaje dice, el gobierno actual utiliza cientos de millones de dólares en campañas publicitarias, sin olvidar las granjas de troles al interior y exterior del país. La libertad de prensa es un derecho constitucional y el inquilino de casa presidencial los llama periodismo incómodo. Nos vamos a quedar por ahí porque ya tenemos poco tiempo para darle espacio a Serafín para que pueda reaccionar. Bueno, interesante, gracias a todos los que participaron. Ven la importancia de tener medios que sean plataformas para el diálogo, para la discusión, para el debate, y un debate sano, ¿verdad? Sin los ataques, obviamente, es decir, hacer la crítica a las ideas, no los ataques a las personas, ni mucho menos hacerlo de manera virulenta. Esto deberían hacer primordialmente los medios gubernamentales, Canal 10, Diario El Salvador y el resto de los otros medios, ¿verdad? Radio legislativa, televisión legislativa y el resto de alrededor de 20, 30 medios de comunicación que son cuya línea editorial es pautada o dirigida desde Casa Presidencial. Pero no, ¿verdad? Lo que tenemos ahí, ustedes se dan una vuelta por los medios que he mencionado antes y van a encontrar otras cosas. Pero bien, vamos al punto de lo que han dicho ustedes. Hay algo que quiero dejar claro por el poco tiempo que tenemos, y es que yo no estoy diciendo, o sea, mi punto no es que el gobierno es el responsable del quiebre de Canal 33. No he dicho eso. Ese es un discurso que están diciendo los políticos como una especie de bifurcación o desvío, digamos, del debate de este tema. Yo lo que estoy diciendo es que el cierre de las operaciones de la producción en vivo de Canal 33 es producto de esta crisis, ¿verdad?, tecnológica, económica, de la que forma parte este tema de la distribución de la pauta publicitaria, y finalmente de una crisis política también. Son varios factores, no es solo uno. No lo limitemos a ese discurso tan inmediatista, de decir, no, es culpa del gobierno. Sí, es culpa del gobierno. No, las cosas no son en blanco y negro. Tenemos que buscarle los puntos grises, también analizar otro elemento, ¿verdad? No nos quedemos en eso de que si es culpa del gobierno o no es culpa del gobierno. No, ese es el punto. Hay otros elementos que discutir aquí. Insisto, como empresas periodísticas, yo creo, y lo traté de decir antes, yo creo que las empresas periodísticas no han hecho lo suficiente también para enfrentar estas crisis. Lo dije desde el inicio, cuando empecé a plantear que esta crisis no es nueva, viene desde los años 90. Pero ¿qué ha pasado? Las empresas no han sido suficientemente eficaces para dar este salto. Ahí está la respuesta para aquellos que están diciendo que es culpa de que las empresas también tienen responsabilidad. Claro que las empresas tienen responsabilidad. ¿Son capitales privados? Sí, son capitales privados. Pero los estados tienen una responsabilidad también, ya lo dije, ¿verdad? Y no me lo estoy inventando, sino que lo dijo a mediados del siglo pasado esta comisión Hudson. ¿Cómo tienen responsabilidad? Pues a través de legislar. ¿Para qué son los gobiernos? Para que creen las normas
de mejor convivencia democrática en una sociedad, para que legislen respecto de cómo se va a distribuir la pauta publicitaria. Eso debería de hacer el Estado, para que todos los políticos que vayan llegando a Casa Presidencial no sigan utilizando esos, eran 21 millones de dólares en 2020, en 2021 y 2022 no sabemos cuánto fue, solo sabemos que en el presupuesto de este año, por los medios de comunicación, ¿verdad?, han informado que se le destinó más dinero a la publicidad gubernamental, pero no sabemos de cuánto es finalmente el monto. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Los estados son responsables de garantizar la existencia de los saludable de los medios de comunicación y de la prensa como parte de esta institucionalidad democrática. Eso quiero dejarlo claro, ¿verdad? No estoy en esa cuestión de blanco y negro de si es culpa del gobierno. No, no es culpa del gobierno, no se trata de eso. Y segundo, es tema también de nosotros los periodistas, lo acabo de decir, ¿verdad? Que nosotros los periodistas tenemos que entrar también en esta discusión de cómo solventar este asalto que se ha dado de parte de los políticos, fundamentalmente de los políticos, de la apropiación de los canales de distribución de la información periodística. Quizás de repente tendremos que experimentar en estos canales alternos como es TikTok, ¿verdad?, para llegar a las nuevas generaciones, cómo informarlos, porque los chicos, las chicas ya no están, de las nuevas generaciones ya no están soportando media hora, 45 minutos, una hora de un telenoticiario o de una entrevista quizás, ¿verdad? Ellos van al punto, al grano de lo que escucharon, el dato, etcétera. Entonces, las formas de informarse van cambiando. Esto. Y bueno, hay algo más que dijeron. El aporte del mercado con los medios. Bueno, esto ya lo pasé. Lo de la línea editorial me interesaba. Creo que esto es parte también de lo que deberían hacer los medios de comunicación, un poquito hacer alfabetización mediática, se llama esto. Todos los medios de comunicación, a quien llamó y habló esto de la línea editorial, creo que fue don Carlos Calix, todos los medios de comunicación tienen una línea editorial. De eso nadie se salva. La tienen los medios del gobierno, la tienen los medios privados, todos. Esa es una garantía del ejercicio democrático de todos los medios de comunicación. Eso no es pecado para nadie. Lo que no debe hacer un medio de comunicación, mucho menos un periodista, en el ejercicio de esa línea editorial es mentir. Eso nadie lo puede o debería hacer. Ejercer una línea editorial es aportar una mirada desde un lado, desde un punto de vista sobre los problemas que se abordan en el país, problemas sociales, económicos, políticos, etcétera. Es eso la línea editorial. Todos, nadie puede estar fuera de una línea editorial, es decir, porque es la mirada propia del medio, ¿verdad? Por tanto, aquellas personas que dicen, no, lo que pasa es que tal medio por tener una línea editorial está mintiendo. No es automática la cuestión, ¿verdad? Tenemos que formarnos también en eso. Y lo otro, la información debe ser equilibrada, como un tips, ¿verdad? Si usted está viendo una nota informativa, se la venden como nota informativa, pero solo hay una fuente, eso no es información. O sea, la información debe ser equilibrada, conocer al menos dos puntos de vista, conocer datos, conocer un contexto para que usted quede mejor informado, informada, para entender los problemas. Porque termino con esto, cierro con esto. La información no es solamente para satisfacer una curiosidad, no, la información nos debe ser útil como ciudadanos, porque hay un teórico suramericano, López Vigil, que dice, miren, la información no es gratuita, la información inconforma, y la inconformidad nos lleva a la acción. Es decir, cuando nos informamos, tomamos conciencia de algo y esa conciencia nos lleva luego a transformar la realidad, citando a otro teórico de la comunicación, ¿verdad? Y eso es lo importante de la información y de los medios, Serafín, esto justo que usted ha mencionado, generar pues
diferentes espacios para que la gente pueda informarse y que sea la persona quien tome, ¿verdad?, sus valores, sus juicios, y a partir de eso pueda tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias, Serafín, por habernos acompañado. No, a ustedes gracias, y también gracias a las audiencias por estarnos siguiendo. Muchísimas gracias a usted que siempre está pendiente y siempre también nos envía sus preguntas y sus comentarios. Para nosotros es muy importante este tipo de espacios, escucharlos a usted. Muchísimas gracias. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía